Estimados alumnos, muy buenas noches. Les habla Luis Ávila. Eh, Vengo de la institución CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Es el ente rector en lo que es planeamiento, ¿no? O sea, se hacen metodologías directivas para planes. Justamente eh, tenemos la novedad que recién hace un mes se acaba de aprobar la directiva de planeamiento. Anteriormente nunca existió una directiva de planeamiento, solamente la ley de creación del CEPLAN y que también crea el Sistema Nacional de Planeamiento, el SINAPLAN. ¿Qué es el SINAPLAN? Es el conjunto de todas las oficinas de planeamiento, de todas las entidades del Estado. Entonces, eh, ya veníamos desarrollando actividades de difusión, capacitación, ¿no? Asesoría, ¿no? Asistencia técnica a la mayoría de los gobiernos regionales y algunos cuantos locales, ¿no? Los recursos, porque estamos hablando de 1.800 gobiernos locales distritales, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán, es una institución pequeña, que hasta hace poco éramos 20 especialistas nada más, hace poco ya se ha contratado y hemos crecido casi al doble, pero sigue siendo pequeña, ¿no? Entonces, esta directiva está resumida en esta pantalla que ustedes están viendo, ¿no? Eh, Aparte de las definiciones, conceptualizaciones eh, relacionadas con el planeamiento estratégico, también se definen ya 4 fases, que es justamente la novedad. 4 fases para lograr el planeamiento estratégico. Y la gran ventaja, la gran novedad es que ya aterriza ya el plan en lo que es presupuesto, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Eh, la primera fase se llama de análisis prospectivo. ¿Qué significa prospectivo? Es que es una especie de diagnóstico, pero mirando tendencias hacia el futuro, de tal manera de que usando unas técnicas no tan novedosas, pero sí que recién se están aplicando en Latinoamérica a nivel estatal, y ya nosotros podemos tener cierto nivel de certeza de hacia dónde va tendencialmente nuestro territorio. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite tener planes mucho más aterrizados, mucho más orientados a lograr el objetivo hacia el futuro, ¿no? Muchas veces los planes eran meros sueños, meros buenos deseos, ¿no? Ahora ya científicamente se están logrando obtener indicadores variables sobre el futuro, ¿no? Otra fase, una vez obtenido el tema de escenarios, visión, misión, ya podemos hablar de la fase estratégica. La fase estratégica ya es la tradicionalmente conocida, donde a partir de un escenario apuesta, ¿no? Ya se, se escribe ya en blanco y negro lo que es la visión, ¿no? O sea, cuál es mi visión de mi territorio o de mi institución al año meta, ¿no? Normalmente ahora estamos hablando del 2021, por eso se llama Plan Bicentenario, el que está vigente, ¿no? Y luego ya se empiezan a elaborar todos los componentes del plan, como son objetivos estratégicos, ¿no? Amarrados a indicadores y a metas, y estos se descomponen en acciones estratégicas que son las que van son acciones pensando en el futuro, pero traídas al presente para lograr estos objetivos, estas metas, ¿no? Y también se habla de una ruta estratégica, porque si bien es cierto, ya tenemos acciones, pero en el ajedrez político, social, económico, ambiental, hay muchos escollos, ¿no? Entonces es bueno pensar una priorización de estas acciones. A eso se le llama ruta estratégica. Muy bien, como ustedes saben, los planes mayormente son a nivel sectorial, vale decir ministerial, y también a nivel territorial. El más genérico, digamos, es el plan nacional, que se llama Plan Bicentenario, que todavía está vigente, ¿no? Que se publicó en el 2011. Pero eso de ahí, hasta aterrizarlo hasta nuestra institución, es un poco lejano. Por eso que hemos creído conveniente tener otra fase que se llama institucional, donde ya se ponen otras metodologías para aterrizar estos objetivos sectoriales nacionales, como también territoriales regionales, provinciales,
y distrital y aterrizarlo en lo que va a ser la institución, llámese municipio, llámese el gobierno regional, llámese dirección de salud, dirección regional de educación, llámese ministerio, llámese una oficina del ministerio, una OTE, por ejemplo, ¿no? Podría ser, por decir, FITEL, por ejemplo, ¿no? Es una OTE. Entonces, OTE significa Organismo Técnico Especializado, por ejemplo, ¿no? Estas instituciones ya tienen que aterrizar, ya ellos ya no hablan con objetivos, como diríamos, oníricos, ¿no? O sea, pensando en sueños, sino ya lo aterrizamos en una misión. La visión es hacia el futuro, la visión es lo que hacemos, y no es copia fiel de nuestro ROF, de nuestras funciones, sino lo que todos de la institución nos ponemos de acuerdo y decimos, esto es lo que hacemos, para eso hemos nacido, para esto nos han creado, esa es la misión. Igualmente, se descomponen los componentes, se elaboran los componentes del plan institucional. Cuando es a 3 años se llama PEI, ¿no? Plan Estratégico Institucional. Y cuando es a 1 año se llama POI, Plan Operativo Institucional. Pero ya son objetivos más aterrizados, como les digo. Ahí entra a tallar ya los especialistas de línea de cada institución, los que saben cuáles son los escollos, cuáles son los pros, los contras. Entonces ya ponen objetivos más técnicos ya, ¿no? Y eso lo descomponen también en acciones estratégicas, ¿no? Lo descomponen en rutas estratégicas y ya lo vinculan con la estructura programática del presupuesto público. Esto es la novedad. Mayormente, quienes trabajan en presupuestos saben que hasta ahora lo primero que se hace es el presupuesto, ¿no? Y luego ya por cumplir se hace el plan, ¿no es cierto? Eso es lo que siempre se ha hecho. Entonces ahora ya se está proponiendo hacer primero el plan. Obviamente, como ustedes han visto la clase del profesor Miró, ustedes han visto de que hay una fase de programación. Ese es el año anterior, ¿no? Y entonces, ¿cuándo vamos a hacer el plan? Justamente, la idea es hacer el plan antes de la programación. Será pues 1 o 2 meses antes. Hagamos el POI anual. Estamos hablando pues de los meses de abril, tal vez, ¿no? Marzo, abril, por ahí ya debemos estar diseñando un esbozo del POI. ¿Por qué? Porque el POI es la cadena, mejor dicho, es de la parte de los planes, es la que se encadena al presupuesto. Y entonces, ese POI se supone que ya viene, o mejor dicho, es la operativización del PEI para este año, o para el año que viene. Por lo tanto, ya arrastra todas las ventajas, todos los estudios estratégicos que vienen, y obviamente también están articulados a los planes sectoriales y territoriales que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Muy bien, en estas 3 fases, conforme se va avanzando, vemos de que hay una serie de indicadores, ¿no? Que son necesarios ir midiendo para ver si realmente estamos cumpliendo los objetivos, ¿no? Y ahí es donde nace esta fase de seguimiento. La fase de seguimiento sirve para medir si el proceso de planeamiento estratégico se está haciendo de acuerdo a lo programado, a lo planificado, valga la redundancia. Se planifica para planificar también, ¿no? Porque usted cuando hace un plan, realmente es un proyecto. Elaborar un plan es un proyecto. Necesita recursos, necesita presupuesto, necesita gente. Y también tiene un plazo, tiene un programa de actividades. Por lo tanto, es un proyecto. Entonces, para medir si se están cumpliendo los productos de ese proyecto, entonces para eso viene la fase de seguimiento del proceso de planeamiento estratégico. Pero aparte también sirve para medir, una vez elaborado el producto de este proyecto se llama el plan, ¿no? Sea territorial o sea institucional, se llama plan. Ese plan, una vez que entra a ejecución, justamente por la parte operativa presupuestal, entonces ahí recién ya empiezan a crear productos y también empieza a verse algunos logros en resultados. Ahí es donde también entra la fase de seguimiento para ver si justamente se están logrando los objetivos y las metas programadas, ¿no? Este es en pocas palabras lo que engloba la nueva directiva que ha dado el CEPLAN el mes pasado, ¿no? Esa es la novedad. Muy bien, voy a pasar a explicar a grosso modo cada uno de estos puntos. Ojalá que nos alcance el tiempo. Voy a correr un poco porque la verdad que son muy detallados, son metodologías muy detalladas, ¿no?
bien, refrescó, ya refrescó. Por ejemplo, la primera parte de la fase prospectiva se llama modelo conceptual, que esto mayormente se da a nivel de cada tema, un tema mayormente en un sector se ve, ¿no? Por ejemplo, acá se ha tomado como ejemplo la educación. Obviamente estaría en el sector educación, pero a nivel territorial también hay el problema educativo, ¿no? Entonces, también es un tema territorial. Entonces, el modelo conceptual consiste en un, sistemáticamente ver toda su estructura y que representa el estado del conocimiento de este tema, ¿no? Entonces hay que descomponer el tema en componentes, ¿no? Por ejemplo, educación, ¿qué tiene que ver? Los docentes, los estudiantes, el proceso de aprendizaje, la gestión institucional también de las instituciones que justamente dan la parte educativa, ver los temas endógenos, ¿no? ¿Qué hacer y qué deben hacer justamente todos los componentes de este tema? Y así se va bajando el nivel, ¿no? Por ejemplo, en docentes, ¿cómo está el tema de capacitación de los docentes? ¿No? ¿Cómo está el tema de investigación de la docencia, justamente? En estudiantes también habrán temas, ¿no? El bienestar del estudiante, ¿no? La parte psicológica, sus gustos, una serie de riesgos que tiene también, como por ejemplo la drogadicción, el embarazo juvenil, todos esos temas están relacionados con estudiantes, ¿no? El aprendizaje, que es un proceso que cada vez se va perfeccionando, ¿no? Y está muy relacionado con la currícula, por ejemplo. Y la gestión institucional tiene que ver con la infraestructura, obviamente de los colegios, la coordinación entre todos los actores, ¿no? De esta, llámese autoridades, docentes, padres de familia, alumnos, familiares de los padres de los alumnos, todos están relacionados, ¿no? Y también la tecnología, como vamos a ver. Luego, en esta parte de análisis prospectivo también se estudian unas tendencias mundiales que nos llegan, cada vez nos llega más rápido a nuestro territorio. ¿Por qué nos llega más rápido? Porque tenemos las tecnologías de información, las famosas TICs. Ahora, lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa, en Asia, a las pocas semanas ya está de moda en nuestro país. Ya tenemos grupos coreanos, japoneses, europeos, ya, ¿no? Entonces, como ustedes vean, están los videojuegos. Por ejemplo, una de las tendencias. En otros países, para el aprendizaje, están usando los videojuegos, por ejemplo. ¿Es esto posible? Eso le llaman gaming, por ejemplo, en otros países, ¿no? Después también en otros países, el papel central del docente le están dando mayor importancia en todo lo que es sistemas educativos, sistemas informáticos, ¿no? Lo mismo dificultades para gestionar la educación descentralizada, por ejemplo. En nuestro país, como ustedes saben, es grande, tiene tres regiones muy marcadas, costa, sierra y selva, tenemos problemas étnicos, de lenguajes, todos estos problemas existen, ¿no? Y cada vez está creciendo más el número de niños, ¿no? En edad escolar. Entonces, a, nuestra, a nuestro modelo conceptual asociamos estas tendencias y ya nos permite hacer un estudio más, digamos, más orientado a lo que se nos viene a futuro, ¿no? Justamente basado en estas tendencias, ¿no? Y pueden haber muchas más, ¿no? Por eso esto ya se llama identificación y análisis de tendencias, se llama, ¿no? Muy bien. Y ahí vienen ya los estudios. Entonces, ya identifiqué las tendencias, pero esto lo tengo que convertir en variables, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si lo puedo medir, lo puedo mejorar. ¿Cómo lo mido? Con variables. Estas variables las busco en estadísticas existentes, ¿no? Si no existe, es costoso crear las variables, porque hay que ir al campo, hacer encuestas, hacer una serie de formatos, ¿no? Y que la gente recoja esa información. Es caro, pero si usted puede encontrar variables que ya existen, que lo da el ente rector estadístico, como por ejemplo el INEI o los mismos sectores, ¿no? Los ministerios también tienen estadística, Ministerio de Educación, de Salud, ¿no? De Transportes. Entonces, esto nos ayuda mucho para este tema de las variables, ¿no? Entonces, por cada subsistema, encontrar variables, proponer variables, ¿no? Entonces, la priorización de las variables equivale a las variables estratégicas, ¿no? Significa que si tenemos, por decir, para cada tema, no sé, unas 50 variables, tenemos que priorizarlas, porque la metodología no permite trabajar con muchas variables, ¿no? Vamos a ver. Luego ya viene el diagnóstico.
El diagnóstico de las variables estrategias significa ver cómo estamos ahorita midiendo esta variable, pero también tenemos que hacer un estudio histórico. ¿Por qué? Porque estadísticamente, mientras más datos históricos tengamos, vamos a hacer unas mejores proyecciones tendenciales. ¿Y para qué me sirve esta proyección tendencial? Justamente para los escenarios. Justamente todo este capítulo de prospectiva significa que vamos a jugar hacia el futuro sobre posibles cambios, ¿no? O sea, no toda la vida vamos a estar así horizontalmente, por decir, en un estado de lo que es educación, desnutrición, en general todo lo que es educación, salud, ¿no? Eh, Vivienda, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, sino que podemos mejorar. Entonces, por qué no soñar? Podemos estar mejor. Eso es justamente lo que se llama el escenario óptimo, ¿no? El escenario positivo, optimista. Pero estas variables estadísticamente nos van a dar un escenario tendencial, se llama. O sea, matemáticamente, si no hacemos nada, van a seguir creciendo los indicadores de todo lo que hemos hablado, ¿no? Educativos, sociales, eh, inseguridad ciudadana, etcétera. Pero ya por lo menos tenemos una idea de tendencialmente hacia dónde va, ¿no? Entonces, justamente el siguiente punto me ayuda a construir escenarios, ¿no? Con todas las variables que hemos priorizado, que en este caso son 5, puede ser 7, 10 también, vemos en una tabla vemos el valor actual. Nuestro escenario tendencial va al año meta. En este caso, se está proponiendo los gobiernos regionales que hagan sus planes al 2021, por ejemplo. Pero también que hagan un estudio prospectivo al 2030, se está proponiendo en la directiva, ¿no? Y a nivel nacional, nosotros como CEPLAN, estamos haciendo unos estudios de prospectiva al año 2050. Usted dirá, ¿por qué tanto, no? Qué loco, ¿quién se le ocurre querer saber qué va a pasar en el 2050? Yo le doy un dato. Cuando hay proyectos caros que tienen una vida útil de 20, 30, 40 años, la persona que va a invertir en ese proyecto quiere saber más o menos qué va a pasar en nuestro país para esos años. Entonces, hacer un estudio tendencial al año 2050 ya le da cierta seguridad al inversionista. Entonces, como ustedes saben, últimamente tienen mucho éxito las asociaciones público-privadas, donde se juntan, entonces encaran a los riesgos, ponen el capital y se hacen los grandes proyectos, ¿no? Como el que ustedes han visto que se ha aprobado hace poco, el tren, ¿no? El tren que va a ir de Atevitarte hasta el Callao, que va a costar más de 6.000 millones. Un gusto, ¿eh? Estamos en contacto. Entonces, es el proyecto más grande de la historia del Perú. ¿Cómo se ha podido hacer? Justamente con estudios tendenciales, ¿no? Entonces, el escenario tendencial nos dice más o menos esas variables cuánto van a medir. El escenario óptimo me dice cuánto yo deseo que estas variables tenga y para qué, orientado a estar mejor, para una mejoría de la población, ¿no? Pero en esos casos nos damos cuenta de que a veces es imposible lograr todas las variables que sean exitosas. ¿Por qué? Porque hay unas que se contraponen con otras. Hay escollos, hay variables encontradas. Entonces ahí empezamos a jugar. Eso se llaman escenarios exploratorios. ¿Qué tal si a este le doy de más, a este de menos, un poquito más, un poquito menos? Y así voy jugando. Y para esto hay software, ¿no? En los cursos que nosotros damos, entregamos el software gratuitamente, ¿no? Que te permite medir, proyectarte, y al final llegamos a un escenario que se le llama el escenario apuesta. El escenario apuesta justamente ya es parte, ¿no? de la siguiente fase. Acá son unas técnicas para identificar y analizar también riesgos y oportunidades. Justamente acá se dan ciertos pesos a unos escenarios exploratorios, ¿no? Y esto nos permite hallar el mejor escenario que le llamamos justamente el escenario apuesta, ¿no? Hacia ahí, en base a este escenario apuesta es como se arma ya el plan, como vamos a ver.
De ahí ya sale la visión, por ejemplo. Ya estamos en la fase estratégica. En la fase estratégica ya sabemos el escenario apuesta, por lo tanto hacemos una visión. ¿Qué es una visión? Es expresar este juego de variables que para nosotros es óptimo, le llamamos escenario apuesta, expresarlo en una frase. Y es bueno poner porcentajes en esa frase, ¿no? Por ejemplo, llegamos a un 97% de cobertura educativa, el 80% de los locales educativos cuenta con los 3 servicios básicos, etc. ¿Se dan cuenta? Eso ya es una visión, ya no es un sueño, ya es algo aterrizado, ¿no? Que tranquilamente se puede hacer. Va a costar, porque justamente el escenario apuesta es un escenario que es un reto, no es algo fácil, no es cruzarse de brazos y esperar que venga. Para lograr el escenario apuesta hay una serie de prioridades que hay que dar, ¿no? Y justamente hay que hacer eso teniendo orden, sin corrupción y una serie de problemas que afectan a estos objetivos, ¿no? Como vamos a ver. Una vez teniendo la visión, ya empezamos a escribir los objetivos estratégicos por cada tema. En lo que es cobertura educativa, por ejemplo, el objetivo será mejorar los niveles de acceso educativo. ¿Cómo lo mido? Con un indicador que se llama tasa neta de matrícula inicial. ¿Existe esto? Sí existe. El Ministerio de Educación lo da todos los años. ¿Y cuál es la meta del 2021? 97%. Un poquito ambicioso, pero eso es el escenario apuesta, ¿no? Acá hay otro indicador para lo que es infraestructura, por ejemplo, garantizar los servicios básicos en las instituciones educativas. ¿Cuál es su indicador? Porcentaje de instituciones educativas con servicios básicos, ¿no? Porcentaje, meta, 80%. Entonces, los objetivos deben articularse a los objetivos nacionales específicos, ¿no? Acá la articulación justamente la tenemos en que la idea es de que todos empujemos el carro en la misma dirección. ¿Para qué? Para evitar esfuerzos en vano. Entonces, si tenemos un plan nacional que está vigente, significa que todos los sectores, vale decir ministerios, deberán ajustar sus planes para que los objetivos sean, eh, sean cooperantes, que cooperen, que ayuden al objetivo nacional. Y sus indicadores también, estos indicadores que van a medir los objetivos sectoriales, ministeriales, también sirvan para medir si se está logrando el objetivo nacional, ¿no? Lo mismo las metas. Si en el nacional he puesto que la pobreza quiero bajarla al 10%, por decir, en el 2021, entonces mis metas sectoriales más o menos deberán orientarse a lo mismo, ¿no? No poner metas flojas, ¿no? Sino metas que ayuden a lograr esa meta nacional. Lo mismo a nivel territorial, ¿no? Si un departamento está con la pobreza, digamos, en un nivel preocupante, ¿no? Por decir al 30-35%, entonces deberá poner más empeño justamente en reducir esa pobreza. Y para eso no lo va a hacer solo el gobierno regional, ¿no? Para eso hay programas presupuestales, hay cooperación internacional, la orientación de la inversión de todo lo que es canon, sobre canon, ¿no? Entonces, la idea es estratégicamente orientar todas las intervenciones para lograr la meta nacional y la sectorial. A nivel de los gobiernos locales, ya se orientan más al objetivo regional con lo que se llama competencias compartidas, ¿no? Y el sectorial al regional se llaman también competencias compartidas. En cambio, del nacional al sectorial se llaman competencias exclusivas, así se llama, ¿no? Las acciones estratégicas justamente son aquellas actividades que son necesarias para poder alcanzar estos objetivos estratégicos. Entonces ya ahí entra a tallar ya la experiencia, los modelos técnicos que han sido probados en otros países o en otros sectores o en otras regiones también, otros departamentos, ¿no? El objetivo estratégico es, digamos, orientado por estas acciones. Por ejemplo, garantizar los servicios básicos en instituciones educativas. ¿Cuáles serían sus acciones? Definir estándares de infraestructura y servicios básicos, por ejemplo. Que el ministerio diga, el mínimo estándar para infraestructura son estos. Eso ayudaría bastante, ¿no? Otra acción, obviamente, es transferir recursos. Por si no, el gobierno regional o local no podría hacer mucho, ¿no? Otra, por ejemplo, hacer censos nacionales de infraestructura educativa. También eso ayuda para diagnosticar, ¿no? Por otro lado, tenemos la ruta estratégica. ¿Qué significa? Que teniendo las acciones estratégicas,
que me digan con cuál empiezo, cuál tiene mayor prioridad, esta o esta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y así eso ya me ayuda cuando hago mi plan operativo, yo sé ya, hoy día, este año empezamos con el censo, porque es lo prioritario, ¿no? En eso consiste. Una vez que ya tenemos el plan territorial o sectorial, ya la institución es la que lo ejecuta, ¿no? Porque el plan queda como plan sectorial y territorial, pero quien lo hace efectivo es la institución, llámese municipio, llámese gobierno regional. Entonces acá empieza con la misión, ¿no? Y la misión justamente confluye, es la razón de ser de la entidad, ¿no? Vamos avanzando un poco más rápido. Acá nuevamente vemos el tema de la articulación de objetivos con las instituciones, ¿ya? O sea, todo lo que hemos hablado en los planes nacional, sectorial, regional, local, al final tiene que cuajar, tiene que aterrizar ya en objetivos ya ejecutables. Si es un PEI, Plan Estratégico Institucional, se ejecutará en 3 años. Y si es POI anual, es lo que vamos a ir avanzando este año para lograr justamente el PEI de 3 años, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y como el PEI está articulado a todos los planes que anteceden, entonces sabemos que estamos empujando el carro en la misma dirección, ¿no? ¿Se dan cuenta? Luego tenemos los objetivos estratégicos institucionales con sus indicadores que también se articulan, ¿no? Se articulan a los sectoriales, ¿no? Por ejemplo, el Minedu, con su indicador, tiene más o menos que tener indicadores similares, ¿no? Y las metas lo mismo, las metas que sean cooperativas, ¿no? Entonces, las acciones estratégicas institucionales, justamente también, similar al otro, sirven para orientar el logro del objetivo, ¿no? Por ejemplo, para implementar el saneamiento físico legal de la infraestructura educativa, ¿qué necesito? Acciones estratégicas institucionales, ¿no? Actualizar la base de datos, estandarización de procesos, generar incentivos, ¿se dan cuenta? Son acciones que los mismos técnicos nos dicen que es necesario para este objetivo. Y lo mismo acá hay que priorizar, ¿no? ¿Con cuál empiezo? Se le da una prioridad. Acá es la novedad. El POI tiene unos objetivos y unas acciones estratégicas. La idea es que esto se enlace al presupuesto, ¿no? Entonces el presupuesto público ya también tiene sus normas, tiene sus fechas de inicio. Como estaba diciendo el profesor Miró, más o menos en el mes de abril, ¿no? Como en estos días, ya la gente está mandando sus presupuestos, sus cuadros de necesidades ya los hicieron, ya lo valorizaron y ya programaron su presupuesto del año 2015. Entonces, ¿cuándo hacemos nuestro plan del 2015? Nuestro POI lo hemos debido hacer desde enero, febrero, marzo, ya más o menos pensando qué se viene, ¿no? Lo bueno que el PEI, si lo hemos hecho en forma, digamos, muy aterrizada, más o menos ya nos va diciendo ya qué nos toca hacer el próximo año, ¿no? Esto ya lo vamos aterrizando al POI, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, la categoría presupuestal, llámese programa presupuestal, llámese acciones centrales o llámese APNOPS, ¿no? Tiene sus codificaciones también, ¿no? Por ejemplo, el logro de aprendizaje de estudiantes. Entonces vamos a tratar de enlazarlo a nuestro POI, ¿no? Esta categoría presupuestal también tiene sus productos y estos productos también vamos a tratar de enlazarlo justamente a nuestras acciones estratégicas. ¿Se dan cuenta? Y el producto al final resulta en actividades. Estas actividades también se tratan de enlazar a la parte operativa del POI, ¿no? A las actividades justamente. ¿Se dan cuenta cómo se trata de hacer este enlace? Esto anteriormente no se hacía. ¿Por qué razón? Porque primero se hacía el presupuesto público y luego se trataba de hacer un POI que calce más o menos con estos presupuestos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces ahora ya está normado, ya hay una directiva. Entonces, por lo tanto, el CEPLAN va a dar unos reportes de aprobación de los POI que tiene que hacerse con anticipación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces la Secretaría de Planificación Estratégica, de que depende de un ministerio, ¿no? Es la responsable de coordinar
todo lo que es el monitoreo, ¿no? Estamos hablando ya de la fase de seguimiento, ya. Coordinación con órganos de la entidad, ¿no es cierto? Luego tenemos la recopilación y análisis de la información. Hay una serie de pasos a seguir para obtener toda la información, para hacer el seguimiento de todo el proceso de planeamiento estratégico, ¿no? Y también se hace elaboración del informe de análisis estratégico. O sea que una vez que el plan entró en ejecución, entonces nosotros vamos a evaluar si se están logrando los resultados, porque al final ya no interesan tanto los productos. Está bien, hiciste la capacitación, hiciste el aula, hiciste la escuela, ¿no? Pero dime, ¿obtuviste resultados? ¿Bajó el índice de mortalidad? ¿Se elevó el nivel educativo, el PELA? Eso se da en la elaboración del informe de análisis estratégico. Y si no se cumplen, se hacen recomendaciones, ¿no? Medidas correctivas y preventivas, ¿no?